nuestro columnista de los martes y a veces algunos otros días, depende de las necesidades, el señor Leandro Santoro. Leandro, ¿cómo estás? Acá Andrea y Rafa y yo te saludamos. ¿Cómo anda, Leo, Rafa, Andrea? ¿Está el equipo completo? Sí, el equipo de Leandro, un gusto, como siempre. El viento sopla y nos amontona acá. Está bien, está bien. No nos queda... Como a los empresarios en la casa de gobierno. Más o menos. Pasé, vi luz y subí. No, a esto los fueron a buscar, me parece, ¿no? Sí, obvio. A ver, no es que los fueron a buscar, son lo mismo. Por primera vez en la historia, el poder político y el poder económico es lo mismo y se abroquela para intentar evitar lo que ellos consideran que es un avance sobre el derecho de propiedad, que es la ley esta, ¿viste?, que restringe los despidos y que implica una doble indemnización. Para adentrarme al tema, te lo tiro, como puntita. No, claro. Pero bueno, pues si querés vamos con la columna. Sí, a ver, porque tenía pensado un poco esto, ¿no? Vos fíjate esto que estás planteando, que estábamos planteando por ahí medio en chiste, y yo pensaba, fue muy fuerte en términos de demostración de capacidad de convocatoria de la burguesía nacional el encuentro ayer de Macri con los principales líderes de las cámaras empresarias y de la burguesía industrial, digamos, ¿no es cierto?, y financiera de la Argentina. Ahora, ¿por qué lo hacen? Esta es una pregunta interesante. Básicamente porque entienden que hay un sector de la política que cobra autonomía y hay un sector del poder sindical que tiene vocación de ponerle límites al esquema de acumulación rentística de estos muchachos. Entonces, es como que se juntan para pedirles y para apretar, casi diría, a la política y a los sindicalistas, a los efectos de garantizarle unas mejores condiciones de negociación. A ver, ¿qué me parece? Creo que se habló más de una oportunidad, ¿no?, que es importante la ley porque la ley lo que garantiza es una sanción y al haber sanción, digamos, no es solamente buena voluntad y eso puede orientar mejor las conductas de los empresarios, ¿no es cierto?, que siempre tienen vocación de especular y de sacarse de encima a los laburantes cuando la cosa aprieta y les cuesta mucho volver a tomar gente cuando la cosa se pone más dulce. Pero me parece que es muy importante la lectura que habría que hacer, que deberíamos hacer nosotros en términos de cómo se comporta el Estado, porque el Estado no sentó a las dos patas a la negociación, digamos. Sentó solamente, o se puso a acordar solamente con los empresarios, y después invitó al sindicalismo, que es el representante del trabajo, cuando el acuerdo ya estaba hecho. Porque es tan importante, digamos, el poder de convocatoria, como análisis lo digo, ¿no?, el poder de convocatoria de Macri sobre estos grupos económicos, como también, digamos, un dato que pasó de manera anecdótica, pero que a mí me llamó mucho la atención, que es la reacción de los sindicatos cuando se dieron cuenta que en realidad estaba todo acordado y que los invitaron media hora antes del acto para que vayan a firmar y decidieron no ir. Entonces es como muy interesante ver que un gobierno que históricamente reclamó diálogo, reclamó consenso, dialogó y consensó solamente con un sector, que es el capital, y después dio por sentado que el trabajo iba a acompañar de manera pasiva. Entonces, la verdad que llama mucho la atención y debería hacernos reflexionar un poco sobre si efectivamente la política continúa siendo autónoma de los poderes corporativos o si pasó a ser prácticamente, digamos, un brazo más, digamos, del poder fáctico de la Argentina. Claro. No sé si se entendió, digamos, el análisis, claro. Pero... Está clarísimo, Leandro. Porque la verdad que me llama mucho la atención. Mira, Rafa, me llama mucho la atención la naturalidad con la cual la prensa argentina ha tomado la falta de método para la construcción del consenso. Porque el consenso se construye sobre la lógica, digamos, una agenda que obviamente le toca al Poder Ejecutivo presentar, porque para eso tiene la representación popular, pero después se reconoce a las partes en términos proporcionales, o sea, y le da representación proporcional, tiempo proporcional, y proporcionalidad también a la hora de hacer su descargo. Yo tengo la sensación, digamos, y me parece que es más que evidente, que Macri o dialogó con los empresarios o los interpretó mejor que ninguno a la hora de proponer una alternativa a la ley, que fue esta suerte de compromiso público que no van a despedir a nadie por 90 días. Pero no hizo lo mismo con los sindicalistas. O sea, y no tuvo además ni siquiera la inteligencia de poder fingir y simular un espacio de diálogo donde supuestamente puedan ser contenidas sus posiciones, y la verdad que se presentó a una situación que quedó como un ridículo y un absurdo. Que como este gobierno tiene un blindaje increíble, no tuvo más repercusión, pero la verdad es que
media hora antes de que se consume el acto, ¿no es cierto?, donde se firmó este compromiso, los sindicalistas se fueron sin chistar por la puerta de atrás y decidieron no ir, pero en el diseño original que Macri había pensado, ellos supuestamente iban a compartir un acto, digamos, donde se iba a firmar un acuerdo. No sé si se han leído ustedes la nota, yo creo que inclusive sale en el diario Clarín de hoy, y el profe Romero la ha retuiteado, ¿no?, donde cuenta que los sindicalistas dicen: nos invitaron media hora antes del acto, nos sirvieron un mate cocido y nos pidieron que firmáramos. Cuando le dijimos que no teníamos tiempo ni para discutirlo entre nosotros, Macri se levantó caliente y se fue al acto directamente y lo dejó solos en la reunión. O sea, es muy llamativo, y creo que hay mucha información acá en términos de cómo este gobierno mira el conflicto social, cómo este gobierno mira la construcción de consensos y fundamentalmente cómo mira además los factores de poder y qué rol y qué estatura política le da a cada uno. Pero Leandro, yo no sé, yo ahí no es que discrepe, pero yo pondría en un entrecomillado en particular la idea de construir consensos. Tú consensos construyes, digamos, con tus pares, con tus adversarios, con tus enemigos, digamos, metes a todos en la mesa porque necesitas de esa voluntad colectiva para sacar cosas adelante. Cuando gran parte del proyecto de este gobierno se basa en la deslegitimación absoluta y en la guerra mediática a todo lo que significó Cristina Fernández de Kirchner, está evidentemente dejando a una gran porción de la sociedad fuera de cualquier posibilidad de acuerdo o de consenso, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el tema sindical, sacando la Yasky, el resto de los líderes sindicales de la Argentina fueron bastante funcionales ese proceso. Sí, sí. ¿Qué te quiero decir? Entonces, Macri tenía la oportunidad inclusive de quedar bien con el ala más republicana de su coalición de gobierno y fingir un acuerdo político con actores. A ver, una de las características que tiene lamentablemente el sindicalismo argentino es que son sindicalistas y patrones a la vez. Salvo excepciones, ¿no? O sea, yo siempre pongo el caso de Sergio Palazzo, de Ricardo Piñanelli. O sea, hay obviamente Yasky, también Pablo Micheli, porque no hay que ser injusto. Claro. En general, qué sé yo, no sé, Baradel. Hay un montón de sindicalistas que han demostrado mucha autonomía. Pero hay un grupo importante de sindicalistas, entre los cuales seguramente está Barrio Nuevo, es un sector importante del moyanismo, que son las dos cosas. Entonces, ellos podrían tranquilamente, inclusive, sin afectar, digamos, el esquema distributivo de la Argentina, fingir un pacto de la Moncloa. A ver, voy a poner un caso que creo que se va a entender bien. También que era una crisis importante y todo, pero cuando Duhalde convoca el diálogo social en la Argentina, el diálogo argentino, lo hace sobre la lógica de la reconstrucción de un consenso para fijar básicamente tres cosas: precios, salarios e impuestos. Son los tres elementos, por eso estaba sentado el Estado, el trabajo y el capital. Y más o menos la cosa está bien, con un costo social enorme, porque la devaluación fue el del 200%, y porque además veníamos del estallido social del 2001, pero más o menos la cosa se enderezó, y a tal punto de que Néstor después pudo aprovechar el boom de los commodities, ¿no es cierto?, y sobre aquel consenso, que implicaba, por ejemplo, pagar retenciones, que implicaba, por ejemplo, empezar a recuperar parte del salario, que implicaba también tener un rol mucho más activo del Estado. Pero tampoco uno puede ser... yo creo que Duhalde fue un pésimo expresidente, pero la verdad que fue, para mi criterio por lo menos, no sé si esto me va a acompañar o no, pero fue un buen presidente, porque puso las bases necesarias, digamos, como para que Néstor pueda venir después y profundizar el proceso distributivo. Pero la verdad que eso se construyó sobre la base también, aunque sea de un consenso, si querés, social cristiano, sí, porque era el espíritu, ¿no? Lo pongo como algo, no lo que me gustaría hacer a mí, sino lo que creo que tranquilamente podría ser Macri. O sea, y está por abajo de estas intenciones inclusive, que tampoco es una gran reforma estructural ni de la sociedad ni del Estado, pero que permitiría por lo menos que la gente no viva con la angustia de que la van a rajar a la mierda, o con la angustia de que el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes, o lo más triste de todo, con la angustia de que sus hijos van a estar peor que él. Cuando se rompe la idea de la movilidad social ascendente, cuando empezás a tener la sensación que el futuro es más oscuro que tu pasado, es cuando los pueblos pierden la esperanza, y eso es más complicado que la recesión económica, porque es la recesión de la fe. Claro, sí, desde ya. Bueno, esto, nada, me parece, en términos de la propuesta de análisis, que hay que ser, es lo que decíamos la semana pasada, ellos pueden ser liberales y pueden intentar de gobernar para llevarle más agua a un sector que a otro sector, pero acá lo que estamos viendo es una torpeza y una falta de política. Que se entienda lo que estoy diciendo. O sea, yo no estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer en la Argentina, digo que esto es lo que podría ser el macrismo sin alterar
su promesa de campaña y sin alterar a lo que se comprometieron, pero están por abajo de eso. Fíjate, digamos, yo te puedo asegurar, digamos, que muchos de los sindicalistas que están con él, como el caso del Momo Venegas, deben estar a las puteadas, porque hasta los tipos más reaccionarios del sindicalismo argentino, en algún punto le tienen que responder a las bases. Claro. Y cuando las bases, viste, te dicen, mira, el sueldo no me alcanza, se comprometieron a que iban a bajar ganancias y resulta que terminaron subiendo, se comprometieron a que, viste, que el impacto de la devaluación no se iba a transferir a los precios, se terminó transfiriendo, viste, se te empieza a crujir, digamos, empieza a crujir la coalición de gobierno, y cuando cruje la coalición de gobierno de un gobierno débil como este, las consecuencias las paga el pueblo, más allá de que ellos huelen por los aires, digamos, las consecuencias económicas y sociales las paga el pueblo. Sí. Por eso yo creo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes también a la hora de proponer una lectura un poco más profunda y a la hora de también, viste, de proponer algunas soluciones, porque estos tipos están demostrando una impericia para la construcción política que la verdad que me llama mucho la atención y me duele. Leandro, te tiro un bocadito breve respecto a este juez de La Plata que declaró inconstitucional el acceso libre a la universidad. Esto es del día de hoy. A ver, lo acabo de leer por Twitter, la verdad que no... Mira, corresponde a una decisión del juez Pablo Caizals, que ya tuvo el antecedente de declarar que no correspondía la adecuación de Clarín a la ley de medios, y dice que el acceso libre, gratuito e irrestricto viola la autonomía universitaria. Así que acá tenemos un nuevo foco de conflicto que seguramente irá madurando con el transcurso de los días, ¿no? Es muy probable que eso ocurra, porque, a ver, el punto es, la agenda de los 90 fue una agenda muy dolorosa. No se va a repetir de la misma manera. Pero la verdad es que la derecha mostró una falta de creatividad muy importante. Entonces, por ejemplo, con el tema de la flexibilización laboral pasa lo mismo. No están planteando la flexibilización laboral como en los 90, pero hoy leía, por ejemplo, el artículo del vicepresidente de la UIA, que salió en el Diario de la Nación, donde plantea fundamentalmente flexibilizar los mercados. Y cuando se refiere a los mercados, después te vas dando cuenta que habla básicamente del mercado laboral. Entonces son como globos de ensayo que la derecha tira. Te tiran con la flexibilización laboral, te tiran con la privatización de la universidad, te van tirando, ¿viste? Te van tirando con la posibilidad de que las jubilaciones de que la edad jubilatoria aumente, ¿es cierto? Ya nos van a empezar a tirar con el tema de la privatización del fútbol, de a poquito. O sea, no es la misma agenda, pero edulcorada, ¿no? Edulcorada. Y este es un problema porque además muchos de nosotros, y me hago cargo inclusive, suponíamos que no iban a ser tan brutos. O sea, yo me imaginé una derecha más inteligente, más sofisticada, hasta más sensible. Entonces, me parece que, a pesar de que se nos acusó de hacer campaña del miedo, lo cierto es que no hemos puesto, me parece, no ha puesto la política sobre la mesa algunas cartas, y creo que es probable que un sector de la sociedad no esté lo suficientemente alerta y militante como para prevenir este tipo de avances, porque viste cómo son estas cosas. No quiero poner un ejemplo feo, pero cuando te la van poniendo a poquito, y cuando te querés dar cuenta, viste, estás discutiendo algo que hace un año atrás no lo podías creer, no lo tenías ni siquiera en la agenda. Sí. Bueno, a mí me decían hace 6 meses atrás, digamos, cuando Macri ganó, cuando Rodríguez Larreta ganó el balotaje, ¿te acordás? Y lo vimos a Macri hacer el credo de fe kirchnerista, que decía que IPF va a seguir siendo estatal y que no iban a privatizar el tomando todas las banderas. Claro, si me hubiesen dicho en ese momento que se iba a avanzar tanto a la hora de desmantelar, digamos, todos los mecanismos de protección del Estado de Bienestar, yo te hubiese dicho que no, que no iba a ser tan torpe de cometer los mismos errores en los 90, sí. Pero bueno, ha pasado, o sea, volvieron a cambiar, muy pragmático esto, muchachos. Sí, la receta y la solución, como vos decís, no es volver a lo que ya pasamos, al 2001, porque eso significa que el que realmente va a sufrir es el pueblo. No sé, Andrea, cómo ves todo esto que nos está contando Leandro. Bueno, un poco era lo que comentábamos antes de hablar con Leandro, que sí, que de alguna manera Macri también hizo posible que se reúnan nuevamente las centrales sindicales, ¿no?
digamos, no creo que haya sido deliberada una decisión de él, deliberada por supuesto, sino una decisión que viene por coyuntura, por esto que mencionaba recién Leandro, que es que las propias bases están presionando a parte de la dirigencia sindical. No nos une el amor, sino el espanto. Claro. De todas formas, creo que el paro se está, si es que se está pensando en un paro general, como dijo Facundo Moyano hoy temprano, quien por otra parte también reconoció que Hugo Moyano no va a, por lo menos no se va a presentar nuevamente para seguir conduciendo la CGT. Bueno, ese paro, si es que existe, si es que hay veto, dicen que va a haber paro, también se está demorando, ¿no? Porque hay una situación muy delicada que no deriva solamente de la falta de empleo, de los despidos, sino que deriva de la inflación y del problema con las tarifas, la tarifa de electricidad, ahora ya está llegando la tarifa del agua en algunos hogares, tarifas espeluznantes, ¿sí? Algunos vecinos ahí de mi cuadra recibieron 1.000 pesos en la boleta para pagar el agua, que era hasta ahora el servicio más barato de todos los que pagamos en la ciudad. 600. Bueno, pero como dice Aranguren, si no te gusta, no la consumas, ¿no? Claro, podría tomar. Lo que pasa es que no sé con qué reemplazarlo. Porque uno puede... Con nafta. Con es más barato, parece. Yo escuché esto que decía Andrea y refuerzo la sensación que tengo. Que a mí me da la sensación de que los sindicalistas, estos sindicalistas que acabamos de mencionar, lo quieren ayudar a Macri, pero Macri no se deja ayudar. Porque, viste, que como que hacen todo lo posible para no comprometerle la vida, para no llamar al paro. Viste que hasta inclusive en los discursos del acto del 1 de mayo, ¿no es cierto?, muchos intentaban de salir por la tangente, salvo Yasky y Michel y el resto, viste, inclusive lo comentabas vos, Leo, me acuerdo cuando hablamos, tuvieron una actitud bastante tibia en relación a Macri y al plan económico, pero que todos los días pasa algo nuevo y todos los días hay una provocación. Seguro. Todos los días. Lo que pasa es que recién en mi introducción a la columna omití decir que quedé muy impactado por el relato de la nota que leí, inclusive en el diario Clarín, sobre cómo los sindicalistas habían sido informados de este pacto, ¿no es cierto? Y además, a mí lo que me llama la atención es la improvisación, digamos, ¿no es cierto? Y me da miedo porque si son improvisados con este tema, claro. ¿Viste? ¿Qué nos queda cuando haya problemas más importantes y cuando tengan menos capital político? Hoy hablamos con Felipe Solá, que nos sacaba cuentas, ¿no? Y decía que el gasto que se hizo para pagar deudas, buitres, etcétera, con respecto al social, lo duplica, ¿no? Gastaron 2 veces más que en medidas sociales, llámese los 500 miserables pesos, 400 que le dieron los jubilados, la plata por la universidad, aumento de asignaciones, no llega a la mitad de lo que se gastó en otras cosas. Mira, Rafa, hoy leí un dato que es espeluznante también. Ustedes vieron con esto de las LEVAC, todo el mundo las LEVAC son las letras del Tesoro del Banco Central, que es un mecanismo que utiliza el señor Sturzenegger para retirar pesos del mercado, absorber pesos del mercado, ¿no? Que es la famosa bicicleta financiera. Ahora, estas LEVACs, en algún momento hay que pagarlas. La gente que pone plata a las LEVAC, que compra LEVAC, que le da pesos al Banco Central, saben que esto se va refinanciando, pero en algún momento, cuando vos subís la tasa de interés, esos pesos los pone el Banco Central. Bueno, hoy, anualizado, representa un costo fiscal para el Estado Nacional de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares habría que pagar solamente por la timba financiera y la bicicleta financiera. Casi lo mismo que se le paga a los buitres. Sí. Por hacer política monetaria, por 4 meses de política monetaria. Increíble. Entonces, la verdad que vos te pones a pensar, claro, porque son casi 160.000 millones de pesos, claro, la diferencia entre lo que la gente pone para comprar las LEVAC y la tasa de interés del 38. Entonces, ¿viste? Vos decís, ¿en manos de quién estamos estos muchachos? Entonces uno lee los diarios, ve que está peleado el presidente del Banco Central, no se habla con el ministro de Economía, el ministro de Economía tiene celos del presidente del Banco Nación, el presidente del Banco Nación le hace el oído al presidente, el presidente delega algunas decisiones en Aranguren, que además no habla con el resto del gabinete. O sea, todo es un quilombo, ¿viste? Que uno tiene muchas veces la sensación que está en manos de improvisado, y eso es lo que más me preocupa. Y como decís vos, el propio Clarín lo señala, ¿no? Bonelli en sus columnas ha sido muy duro con todo eso.
Pero a ver, es muy, yo te digo una cosa, está bien que Clarín está peleando por el tema del fútbol. No, está bien, sí. Pero a ver, uno lee cualquiera de los columnistas y viste, los tipos se tienen que salir a despedir porque saben que acá, por lo menos hasta acá no hay conducción económica. Seguro. Y este es el punto clave, viste, porque vos podés decir, mirá, están yendo para un lugar, no sé, que a mí no me gusta, pero están yendo para un lugar. Acá la sensación, viste, la verdad es que confían en que van a llevar las inversiones del cielo, que los yanquis les van a habilitar que el Banco Mundial y que el fondo les mande dólares y no hay más plan económico. Es una locura. Pero la verdad, todo esto que estamos contando acá, me parece a mí que es evidente que lo que no hay es un comando unificado, no hay un comité central, o no hay, ¿me entendés?, un consejo superior, un comando superior, no hay. Macri no es ningún gran conductor. Bueno, Leandro, el top indica a las 6:30, te dejamos, sabemos que vos tenés compromisos también, te agradecemos por la columna, y bueno, ya nos encontraremos cuando la situación también lo amerite, porque más allá de que los martes es tu día, a veces te convocamos para entender un poco mejor esta realidad. Vale, un gran abrazo, Leandro. Abrazo. Abrazo a la Rafa. Bueno, ahí estaba el hincha del Ciclón.